Muchas gracias, pastor. Bueno, ¿cómo están esta tarde ustedes? ¿Cómo les va? Bien, bien. Todavía están despiertos, ¿cierto? Algunos han dicho, con tal de que el predicador no se duerma a esta hora. Bueno, vamos a tener nuestra predicación de la palabra del Señor hoy en Primera de Corintios, capítulo 15. Así es que si usted tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo a este texto de la palabra del Señor. Esta semana hemos terminado de leer esta carta a los Corintios, el miércoles creo, y ya empezamos la segunda carta, pero queremos eh, pasar por este capítulo 15 hoy con el tema de la resurrección. La resurrección. Así es que como este capítulo es larguito, lo que voy a hacer es leer tres porciones de este capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Entonces, a ver, acompáñeme por favor, vamos a leer inicialmente desde el 1 hasta el 8, luego del 12 al 19 y luego del 54 hasta el final. ¿Estamos listos? Bueno, aquí vamos. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrían creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, decía Pablo en este momento, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Bueno, ahora voy hasta el versículo 12. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Versículo 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Nosotros nos acercamos a este tema con tanta reverencia y con tanto respeto y con tanta sensibilidad por la realidad de la muerte que ha golpeado a tantas familias y que escuchamos las noticias todos los días sobre muertes por el virus y por otras causas. Señor, venimos delante de ti para que nosotros podamos recibir este consuelo de tu palabra y el ánimo de tu palabra y también con este mismo consolar a otros, así como somos llamados por esta misma palabra. Oramos, oh Señor, que veas a cada uno de nuestros corazones y hagas tu obra según tus propósitos perfectos y eternos en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces
Ya dijimos que la serie se llama Seguros en Cristo, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. Y, y ya les dije que el título de hoy es ¿Cómo enfrentar el miedo a la muerte? Ahí está. ¿Cómo enfrentar el miedo a la muerte? Em, Parece que a la gente realmente no le da tanto miedo morir. Más bien le da miedo que mueran los seres queridos. El miedo que mueran mis padres, que mueran mis hijos, que muera mi esposa, mi esposo, eso asusta más que el mismo miedo a la muerte. Eh, esa es una sensación muy común. También la gente no le tiene tanto miedo a la muerte, sino siempre dicen, la manera de morir, porque hay, hay maneras tristes de morir, ¿cierto? Entonces es como ese llegar, cómo nos vamos a encontrar con ese momento de la muerte. Y estaba diciéndoles esta mañana que, no sé, los más viejitos como yo recuerdan que antes en las cajetillas de cigarrillos ponían una calavera, como para decir, hey, esto mata. Entonces en las cajetillas ponían esa advertencia. Pero descubrieron que esto no le da tanto susto a la gente. Y lo que ahora las cajetillas de los cigarrillos, que ya no los exhiben tanto, los mantienen por allá escondidos por cosas de ley, tienen que mantenerlos más guardados, pero en las cajetillas de cigarrillos ahora aparecen unas fotografías reales y horribles sobre los efectos del cáncer y deformaciones de los niños, de los fetos y cáncer de garganta y todo eso que produce el cigarrillo. Parece que eso advierte más, el miedo a cómo llegar a morir advierte más que la misma muerte. Ahora, hay que decir que hay otras cosas que también matan. Por ejemplo, el chicharrón. ¿Y cómo es de bueno el chicharrón, cierto? Imagínense que en cada carnicería pusieran una fotico con todos los efectos de esa grasa en el cuerpo. ¿Cómo serían las carnicerías? ¿Seguiríamos comprando chicharrón? Bueno, el problema de la muerte es serio, serio el problema de la muerte. Es siempre triste, siempre dolorosa, es siempre lamentable porque rompe con los sueños, con las expectativas y la tristeza y la soledad y el vacío de las personas que mueren. ¿Cómo enfrentar el miedo a la muerte? Contestemos esta pregunta de una vez y con estas palabras cortas. Esperanzados en la resurrección de Cristo y la resurrección tuya y mía. En el catecismo, los catecismos ustedes saben que están hechos para recordar las cosas básicas de la fe y con preguntas que uno debería memorizar porque le van a ayudar a caminar. Entonces, miren lo que dice la pregunta número 50 del catecismo de la Nueva Ciudad, que es una recopilación de catecismos antiguos. Está aquí. Mírela ahí, por favor. Si usted puede memorizar esto, vamos súper bien. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confían en Él reciban nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna. De manera que la resurrección entonces es una cosa muy importante. ¿Qué era lo que estaba pasando en este capítulo 15 de Primera de Corintios? Estas ideitas muy resumidas sobre esta carta a los Corintios. Pablo había empezado una iglesia en Corinto, la había iniciado, y esta iglesia que había quedado allá caminando y avanzando, le mandaron información a Pablo que había muchos problemas en esa iglesia. Y bueno, hemos abordado algunos de esos problemas aquí en las predicaciones anteriores. Problemas de divisiones y de peleas entre el liderazgo. Yo le pertenezco a Pablo, yo soy de Apolos, mis líderes son estos, yo respeto a estos, y había serios problemas. También había problemas serios de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice que la integridad sexual es una manera como respondemos al amor y a la gracia de Dios. Así, tan clarito. También había problemas sobre comida, porque estaba este debate sobre los sacrificios
una comida que quedaba de unos sacrificios a los ídolos, y había unos debates tremendos por esto. Pablo les dice que la lealtad a Dios es más importante y que si hay que ceder algunas cosas, si tienes que renunciar a algunas cosas de gustos o de preferencias que no sean de vida o muerte y que no comprometen tu fe, si tienes que hacerlo por amor a un hermano tuyo, hazlo. La lealtad a Dios está por encima. Y bueno, está este capítulo 15 sobre la doctrina de la resurrección de Cristo. Los hermanos de Corinto tenían este problema. Ellos creían que Cristo había resucitado, pero no creían en su propia resurrección. La razón por esto, esto es pues lo que estudié esta semana para compartirles, es que había una fuerte influencia cultural griega en esta iglesia. Entonces, los griegos pensaban que el cuerpo físico era malo, que era una cárcel. Entonces, que lo importante es lo que está ahí adentro, ¿sí? Bueno, eso tampoco está tan lejos de lo que algunos creen hoy, ¿cierto? Entonces, si la gente cree que el cuerpo es como una cárcel, como una prisión, entonces la muerte es la libertad. Bienvenida a la muerte. Entonces, pensar en la resurrección sería, no, ¿quién va a pensar, quién va a creer que después de ser libre uno va a volver a la cárcel? ¿Cierto? Entonces ellos por eso les costaba aceptar lo de la resurrección de los creyentes. Y Pablo viene para hablarles y para contrarrestar esta idea y esta creencia. Pablo les dice, entre otras cosas, miren en la segunda porción que leímos, que si no hay resurrección de los muertos, miren este listadito que hay acá, versículos 12, la segunda porción que leímos, 12 hasta el 19. Miren por favor, miren este listado. Versículo 13, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Pablo les está diciendo, no pueden creer que Cristo resucitó, dice que venció la muerte, dice que garantizó nuestra resurrección, y entonces eso no ocurrió para nosotros, sino que solo le ocurrió a Él. Entonces que las dos cosas van juntas, les dice Pablo. También versículo 14, si Cristo no resucitó, la predicación sería absurda, sería vano lo que creemos. Versículo 15, todos los que han dicho que Cristo resucitó serían considerados falsos testigos. Y ahí está que lo que leímos al comienzo, que se le apareció a 500 falsos testigos juntos. Todos los que han dicho, todos los que vieron, todos los que experimentaron. Versículo 16, nuestra fe sería inútil e ilusoria. Versículo 17, nadie sería redimido del pecado. Si Cristo no resucitó, estaríamos en nuestro pecado. No habría esperanza para los que pusieron su confianza en Cristo. Los cristianos serían las personas más dignas de lástima. Sin resurrección, mis queridos amigos y hermanos, no hay cristianismo y no hay evangelio. Sin resurrección de Cristo, esta reunión que estamos haciendo hoy aquí no sirve para nada. Las canciones que cantamos hoy sobre que Cristo, lo que Cristo ha hecho, esto no tendría sentido. El cristianismo, la fe cristiana, mis hermanos y amigos, se sostiene sobre la verdad y la realidad de la resurrección. Ahora, es probable que nosotros también menospreciemos la resurrección de Cristo. Es probable. ¿De qué manera nosotros podríamos menospreciar la resurrección de Cristo? Como que eso no importa, como que, bueno, todos estamos de acuerdo en que Cristo fue un buen tipo, un buen hombre, un modelo, un ejemplo, y ahí todos, hasta los ateos, están de acuerdo en que Jesús fue un buen ejemplo moral. Pero eso no es la fe cristiana. La fe cristiana se sostiene sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo va a decir estas tres cosas de por qué es importante la resurrección de Jesucristo. Muy brevemente, creo que tenemos estas diapositivas acá. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Número uno, porque la resurrección demuestra quién es Jesús. Algo como la identidad, como si esta fuera la cédula de Jesús. Su resurrección, porque Él venció la muerte. Mostró completa victoria sobre la muerte. Para los creyentes, la resurrección confirma la obediencia plena de Cristo, que fue una obra de satisfacción completa, destruyó la muerte y obtuvo vida. Esto es lo que ocurrió. La segunda cosa, además de esto de la identidad, es que
La resurrección de Cristo demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Nosotros hemos dicho otras veces aquí lo que ocurre en la muerte y resurrección de Cristo. Estas dos cosas que las hemos repetido bastantes, pero no les sobra repasarlas hoy. Cristo en la cruz, con su muerte y resurrección, logró justificación que se da en un momento en nuestra vida y logró santificación que se da mediante un proceso que durará hasta que mueras. Justificación y santificación. Esto es parte de por qué es importante la resurrección de Cristo. La tercera cosa es que la resurrección de Cristo comprueba que Dios tiene el poder para levantarnos de los muertos. Dios tiene el poder para levantarte a ti, para levantarnos de los muertos, garantizarnos la vida eterna. 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Mire, mis queridos amigos, Cristo murió y resucitó para que nosotros tengamos una vida nueva y una vida abundante. De pronto usted dice, ¿y qué tiene que ver eso de la resurrección? Sí, muy bonito, pues bien, yo creo eso. Pero ¿qué tiene que ver con mis problemas? ¿Qué tiene que ver que Cristo haya resucitado con las tentaciones que yo enfrento cada día? Que son muchas. ¿Será que la resurrección tiene algo que ver con vivir la iglesia y estar aquí juntos hoy? Alguien dice, yo creo en la resurrección, la de Cristo y la mía, pero ¿y qué? Pues quiero decirte que la resurrección de Cristo tiene que ver con lo que tú vives día a día. No importa tu edad, tu ciclo vital, la resurrección de Cristo tiene que ver con nuestro día a día, con nuestro caminar. Yo no me levanto todos los días pensando en lo importante que es la resurrección para mí, ustedes sí. Por la mañana o no, y le importa, uy, qué tan bueno que el Señor resucitó. No, ¿cierto? Pero mira esto que es tan tremendo. Cuando Cristo resucitó, mató la muerte. Y quiere decir que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Piensa si tantas cosas que ocurren a nuestro lado no tienen que ver con muerte, con morir, el susto, la angustia por las pérdidas y todo eso tienen que ver con la muerte. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, así se llama un texto del puritano John Owen que les recomiendo. El más grande enemigo, dice el versículo 26 de este capítulo que estamos leyendo, el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Pero escucha esto, si ha resucitado, si ha vencido la muerte, ha derrotado al más grande de los enemigos, de tus enemigos. Si tú eres su hijo amado, si tú has confiado en Él, has depositado tu confianza en Él te está cambiando por lo que logró en su resurrección. Estará contigo para que enfrentes los desafíos más grandes que tienes en tu vida. Si Él venció al mayor enemigo, también podrá caminar contigo en tus miedos o en tus angustias o en tu desesperanza. También podrá acompañarte cuando tienes esta experiencia de derrota porque has caído otra vez en el pecado. Podrá levantarte y enseñarte de nuevo. Si venció al más grande de los enemigos, se ha coronado como rey sobre todas las cosas. Puedes confiar en Él y puedes caminar en Él. Yo no sé qué tan grande es la dificultad que tú enfrentas en este tiempo, pero la resurrección de Cristo es lo que te debe dar esperanza para lo que tú vives hoy. Puedes confiar. Aún la resurrección de Cristo debería darte valor y fuerza para perdonar, para recibir el perdón, para empezar de nuevo, para enfrentar heridas, para enfrentar dolores, para enfrentar cualquier tipo de opresión. Esta es la realidad de la resurrección, así es que no me digas por favor que eso es una cosa que ocurrió por allá y no tiene nada que ver contigo. Sí tiene que ver contigo hoy y tiene que ver conmigo hoy. Tiene que ver con nuestro día a día.
La resurrección entonces, mis hermanos, le da sentido a nuestro caminar en la fe. Mire, los creyentes, los hijos de Dios nacidos de nuevo, aún nosotros tenemos la inclinación a vivir como si Cristo no hubiera resucitado. ¿De qué manera? Cuando mantenemos un apego desmedido a los placeres y a las pasiones de acá y de ahora. Es posible que nuestros hechos comuniquen desprecio por la obra completa y perfecta de Cristo. Miren cómo lo dice Pablo aquí, versículo 23. Perdón, que me perdí. Versículo 32. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo está diciéndole aquí a la gente, mire, una razón por la que tenemos la tendencia a apegarnos a los placeres y a los bienes de este mundo tanto, es porque en el fondo la realidad de la resurrección no es tan fuerte ni tan importante para nosotros. Porque entonces decimos, esto es lo que hay. Hay que disfrutar aquí la vida, hay que gozar aquí la vida, los placeres, el gozo, el gusto. Entonces, como aquí se acaba todo, hay que aprovechar esto. Y Pablo está diciendo, eso es la incredulidad de la resurrección. Esa es la incredulidad de la resurrección. Así es que yo creo que nosotros debemos gozar los placeres de esta vida sanamente, con los límites que el Señor ha puesto, pero con nuestra perspectiva y nuestra mirada en la eternidad, en la confianza en que el Señor es el que va a restaurar todas las cosas. Yo creo que cuando uno pone toda su confianza en el estudio que va a tener y en los conocimientos que va a tener, está siendo incrédulo de la obra de Cristo en la resurrección. No es que eso sea malo, pero cuando tú confías más en eso que en Cristo, es ahí donde estás mostrando incredulidad. O en tener bienes, o en hacer riquezas, o en tener todo el conocimiento. Cuando nuestra mirada está limitada aquí solamente, estamos diciendo la resurrección, eso sí, muy bonito en la historia, pero eso no es tan importante para mí. Así es que nosotros debemos enfrentar la realidad de nuestra vida, las cosas buenas y las cosas negativas, a partir de la realidad de la resurrección, que aquí nuestro paso es temporal, que somos peregrinos y extranjeros, no turistas, peregrinos. Mire, ¿no les parece que la triste realidad de la muerte sigue cerca de nosotros? Y que hemos sido tan afectados estos tiempos. Pero mira, aquí está Dios que dice, este gran enemigo tuyo está vencido. Esta mañana les contaba que ustedes les han hecho bullying, que eso antes no se llamaba bullying. ¿Cómo se llamaba antes? Chalequeo, matoneo, burla. Cuando yo estaba en la escuela, había uno que le hacía bullying a todos. Hasta recuerdo que se llama Carlos Arturo. Imagínense. Me marcó. Y eso que nosotros éramos 3 hermanos estudiando y nada, Carlos Arturo, vea. Le quitaba la comida al que fuera, le pegaba al que fuera, se burlaba al que fuera y jugaba fútbol tremendo. Y uno era, uy, pero ¿quién le dará bien duro a este Carlos Arturo? ¿Quién nos defenderá? ¿Cómo fuera que llegue alguien? También en las películas, cuando alguien está como, y de pronto el muchacho que ha sido todo matoneado, un día lleva al papá y dice, vea, hágale pues. Imagínense este enemigo que es la muerte, que nos asusta, que mejor dicho, la muerte es lo peor cuando pasa por nuestra mente. Y aquí está, en esta canción que cantamos tan bella hoy también, que la estrofa dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Este gran enemigo. Y aquí está Jesús que dice, bueno, este es el vencedor del más grande enemigo. Y tú confías en él.
y tú esperas en Él y descansas en Él y enfrentas así la vida. Las cosas buenas que te pasan también, las cosas dolorosas y tristes que te pasan, las cosas cotidianas que tienes que enfrentar, todo a la luz de la realidad de quién es Él. Es posible que en tu andar con Cristo veas enemigos grandes, tentaciones imposibles, recuerdos y heridas que quedan ahí, cosas imperdonables para ti, propósitos y metas que no parecen llegar. El que venció al enemigo más grande, vencerá también a estos enemigos más pequeños. Él te representa, Él nos representa. El miedo a la muerte entonces se resuelve con la confianza, la esperanza y el temor a Dios. Su vida, su sacrificio expiatorio, su resurrección y la garantía de tu resurrección y la mía, sus preciosas promesas para esta vida y para la venidera. Mira, el miedo a la muerte se vence con otro miedo, con el temor a Dios. Pero guarda esto, cuando uno le teme a Dios, ya no le teme a nada más. Sea vuestro temor a Dios, a Él temed. Si le temes a Dios, ya los demás temores están vencidos por ese temor mayor. Segunda de Corintios 4:14, el que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará a nosotros. ¿Qué puede ser peor que enfrentar la muerte? Pero ¿qué puede ser más alentador? Que el gran enemigo está vencido por la confianza que tenemos en quien venció por nosotros, y con ese mismo espíritu nos resucitará a nosotros. Bueno, finalmente esto. En Juan 11 está este relato muy, muy triste de la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan? Y es el único pasaje en la Biblia que dice que Jesús lloró. Y Jesús lloró ante la muerte de su amigo. Lloró porque era completamente hombre. Lloró porque estaba triste. Pero ¿saben qué? Lloró porque Jesús vio que la vida de su amigo costaría su propia vida. Darle la muerte a Lázaro costaría su propia vida. Y sabes que la resurrección de Cristo, la resurrección nuestra se obtiene porque Él entregó su propia vida. Y nosotros confiamos en esto y creemos en esto. Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto está en el mismo contexto de la muerte de Lázaro. Esta es nuestra bendita esperanza, hermanos. Descansemos en el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Tu vida luce como algo abundante? ¿Parece algo abundante tu vida?